Mira este video, no tiene nada del otro mundo, pero si eres conocedor del tema sabrás lo que es. En principio solo es un montón de obreros saliendo de una fábrica, incluso hay un perro. Lo que lo hace especial es que es 1895 y que este video es la primera película de la historia. Película entre comillas que solo dura 46 segundos, pero teniendo en cuenta que pasamos de esto a esto en solo 7 años lo hace muy especial. Vamos a ponernos más complejos, vamos 99 años en el futuro. Al Señor de los Anillos, una absoluta locura audiovisual. Esta película fue dirigida por Peter Jackson, este caballero de aquí, quien en 1995, un par de años antes, descubrió algo en el cobertizo del patio de su tía, algo que lo cambiaría todo. La madre de Peter Jackson lo llama y le dice que pase a ver a su tía Hannah, que tiene algo que mostrarle. Le dice que su marido fallecido hace muchos años ya, un tal Colin Mackenzie, tenía un par de películas en su cobertizo y que pasara a ver si quería quedarse con algo, a lo que Peter aceptó. What I found sitting right here was an old chest. I opened the chest and I found the most extraordinary collection of films. These were 35mm films. The tins were rusty. There were strange names on them, Warrior Season, films I'd never heard of. I had no way of realizing the significance of these films at the time. We later discovered they were made between the turn of the century and the late 1920s by an extraordinary New Zealander. A man who has now got to join the ranks of the great film pioneers. A guy called Colin Mackenzie. Gente famosísima en el ámbito del cine corroboró lo que Peter dijo. Personalidades como Harvey Weinstein, el jefe de Miramax y un señor tan malo que da para un video entero, pero este no es sobre Harvey Weinstein, es sobre él. Colin Mackenzie nació en 1888 en Nueva Zelanda. No hay mucho que destacar de su infancia, excepto que su tío era dueño de una tienda de bicicletas. Colin comenzó a trabajar ahí. En ese taller fue donde descubrió que tenía cierto talento para la mecánica. En el año 1900 era común que llegara una carreta llamada cine ambulante, que de hecho es justo lo que te imaginas, un carretón con un proyector. El catálogo de películas en aquella época era limitado, pero el cine ambulante hacía alrededor de 10 paradas por el pueblo, unas 10 películas. Pues Colin lo persiguió en su bicicleta y vio las 10. Fue ahí que encontró su pasión. Vamos a ubicarnos en una cosa. Es 1900, hace 5 años que nació el cine. No hay tecnología para que nazcan nuevos cineastas, como si es posible en pleno siglo XXI. El cinematógrafo, que es el único modelo de cámara que existe, es súper limitado. Me sorprendería si hubiera más de 2 por continente. Sin embargo, solo 2 semanas después de que el cine ambulante llegara a la ciudad de Colin, él construyó su propia cámara en la tienda de bicicletas de su tío. Para que te hagas una idea, los cinematógrafos de aquel entonces eran una caja de madera con un lente muy arcaico que funcionaban con una manivela. Pues con solo 12 años, este cabrón creó un cinematógrafo y automatizó este mecanismo con una bicicleta. ¿Y cómo lo automatizó? Toda la cadena de su bicicleta a la manivela de la cámara. Así que cuando pedaleaba mientras la montaba, la cámara iba grabando. Papi Nikola Tesla le tenía que lavar los zapatos al chamaco este. Pero el Einstein este no se quedó ahí. Usando un motor de vapor y unas poleas, construyó su propio proyector. Pa' la pinga, sencillamente pa' la pinga. Y mira esto que dice su mujer, la tía de Peter Jackson. Well, he was clever enough to make his own film. He got flax leaves from down the swamp at the back of the farm, and he boiled them, turned that into cellulose nitrate, and then he had to find something for the emulsion, and he found eggs. The trouble was that it took 12 eggs to make 1 minute of film. That's all right, as long as he was making short films. 2000 docenas de huevos robadas, cabrón. Hice los cálculos y son 24.000 huevos. Colin, con su bicicámara y su proyector hecho con un tractor, decidió hacer una película entera. Cuando digo película me refiero a un largometraje de más de 1 hora. El padre de Colin se enteró y dijo: Ey, ¿por qué hay 24.000 huevos en mi sala? Por supuesto no se lo tomó bien. Y no solo le cayó a cintazos a Colin, sino que también destruyó todo el material de la película. Esto me parece feo, pero más feo es esto. Living less than 50 miles from the Mackenzie farm was someone who, like Colin, nursed extravagant dreams of invention. His name was Richard Pierce. Colin se hizo muy amigo de Richard. Ambos tenían sueños gigantes. Richard estuvo trabajando en un avión. Ya lo había intentado varias veces, hasta que intentó hacerlo más ligero para que el motor pudiera mover el avión sin tanto esfuerzo. Hizo un intento más en privado y logró volar. Era momento de enseñarle a las personas su invento, así que invitó a Colin a verlo volar por primera vez en público. Colin, por supuesto, llevó su bicicleta con cámara para grabarlo todo y de ahí salió esto.
El avión se estrelló, pero no por un error de Richard. Ahora te cuento esto. Aquí hay algo más importante. Mira al hombre de la izquierda. Este señor tiene un periódico en su bolsillo. Aquí hacen una aclaración de la imagen y acercan para poder ver bien qué dice el periódico. El periódico pone la fecha del 31 de marzo de 1903. Pues bueno, te cuento que los hermanos Wright, los padres de la aviación y los creadores de los aviones, crearon el primero el 17 de diciembre de 1903. Es decir, que Richard había creado un avión 9 meses antes que los hermanos Wright, cambiando por completo la historia de la aviación. The thing that I find really funny is if you examine the footage, he's flying straight at Colin McKenzie, who's filming it, and he has to swerve to avoid Colin, and he crashes into the hedge. And if Colin hadn't been there, he probably would have flown a lot further, and we would have all heard about it. Luego del incidente con su papá, Colin decidió escaparse de su casa con 15 años. Se fue a la ciudad con su hermano y ahí crearon una productora. Haciendo fotos en fiestas de cumpleaños y otros eventos, lograron conseguir suficiente dinero como para por fin hacer realidad el sueño de Colin, grabar la película que su padre le destruyó. Ojito con esto, con 84 minutos, es decir, 1 hora y 24 minutos, en 1908 salió la primera película de Colin. Se llama La temporada de los guerreros. Antes de caer aquí, déjame mostrarte algo. Esto que estás viendo ahora es El cantante de jazz, una película de 1927 que no es tan buena, la verdad, honestamente a mí no me gusta, pero tiene algo muy especial. Es la primera película con sonido de la historia. Pero claro. Mientras Colin trabajaba fotografiando fiestas, estaba trabajando en paralelo en otro invento. Un cabrón micrófono. Al principio esta película sorprendía. Wow, estoy escuchando una película en 1908, 19 años antes de que se haga oficialmente. Eso decían. Lo que pasa con esta película es que no trascendió. Y te explico por qué. La película estaba ambientada en China. Y como estaba ambientada en China, se hablaba chino. Y la gente que lo veía cuando pasaban ese shock de escuchar una película por primera vez, se iban porque perdían el interés. No podían entender nada de lo que esa gente decía. In late March 1911, Collins succeeded in creating an emulsion that reacted to distinct wavelengths of light, producing an effect very like color. There was only one problem. The key ingredient was Photinia aquifolium, a berry found only in the islands of Tahiti. Colin y su hermano se fueron para Tahití. Dodge Van der Laan estaría orgulloso. Con el dinero que habían ganado con la película, crearon un laboratorio improvisado debajo de unas palmeras en el patio de una casa alquilada. En la mañana recolectaban las bayas y en la tarde las servían. Les tomaba 4 meses y medio en producir 22 segundos de película a color. Por supuesto, Colin no podía esperar para usarla. Bueno, como te puedes dar cuenta, censuré un par de tetas. Cuando Colin hizo público este hallazgo, lo metieron preso 6 meses por mostrar porno. En su estadía en prisión, pasaba el tiempo leyendo la Biblia y quedó cautivado con una historia en concreto: Salomé y Juan Bautista. Tan pronto como salió de prisión, se puso manos a la obra para crear una película de 20 minutos. Él haría de Juan Bautista, su hermano haría del emperador, pero había un problema: no tenían actriz para Salomé. Así que hicieron un casting. Eligió esta, pero no porque le haya gustado cómo actuó, sino porque le gustaron sus tetas. Colin se había enamorado y en la filmación se notaba. Se quedaba embobado y acercaba la cámara a ella sin querer. Así se creó el primer plano, 19 años antes de que se usara en La Pasión de Juana de Arco. Según el guión que había creado, el personaje de su hermano y el de la mujer se enamoraban, y así fue como, sin quererlo, había hecho que la mujer que amaba y su hermano se enamoraran en la vida real. Colin los felicitó, pero luego de 2 días, con la excusa de que estaba cansado, suspendió el rodaje. Por estos años, en 1914, comenzó la Primera Guerra Mundial. Young men rushed to enlist, eager to do their bit for king and country. Amongst them was Brooke Mackenzie. El hermano se llevó una cámara ligera hecha por Colin, creando así la primera grabación en las filas inglesas. En 1915, Brooke Mackenzie fue eliminado por un francotirador. Cuando esta noticia llegó a Colin, le causó una depresión tan grande que lo hizo abandonar todo y entregarse al dolor. El 11 de noviembre de 1918, la guerra terminó y Colin volvió luego de un largo periodo desaparecido. Anunció que seguiría con el rodaje de la historia de Juan Bautista y Salomé, solo que esta vez a una escala más grande, con miles de extras y casi 5 horas de película. Después de días, para poder traer a extras de todas partes, de varios países
de varias culturas, de varios idiomas. Llegaron al decorado y no lo podían creer. Medía lo mismo que 7 canchas de fútbol. Era una ciudad bíblica, una réplica perfecta de la antigua Jerusalén. Pero esto del decorado es real. En 1994, Peter y su equipo decidieron ir en búsqueda de este decorado. No bastaba con ver el material en una pantalla, tenían que verlo por ellos mismos. Luego de semanas buscando, un parque nacional de Nueva Zelanda era el lugar más idóneo para buscar. Había tanta vegetación que podía mantenerse oculto perfectamente lo que estaban buscando. Colin no podía permitirse que destruyeran su sueño otra vez. El equipo se abrió paso dentro de la zona más tupida de la jungla, un lugar que para este entonces estaba inexplorado. En 1919 comenzó el rodaje de Salomé. Mabel, la que era la pareja de su hermano, volvió al papel de Salomé. El dolor que sentía por la pérdida de Brooke Mackenzie impulsó sus dotes de actuación, dando así la que fue la mejor de su vida. Sin embargo, luego de 5 días de rodaje, la producción tuvo que parar. El porqué no es sorpresa. Colin se había quedado sin dinero. Todos los extras volvieron a su casa decepcionados, y Colin prometió que volverían a rodar una vez consiguieran una fuente de financiación. Este de aquí es Stan Winston. Venía de una familia rica y soñaba con convertirse en una estrella de cine. En 1921 contrató a Colin para que grabara una de sus películas. El tipo era muy pesado. Una niña que pasaba por ahí se metió en medio del rodaje, interrumpió la grabación, así que Stan le metió 2 piñas y la empujó fuera. Cuando pusieron la película en público, la gente solo se rió cuando Stan le cayó golpes a la niña, así que decidió mantener esas violencias de los inocentes en todas sus películas. Y así fue como hicieron un montón de películas más, hasta 1926, y sobra decir que se estaban bañando con dinero. Colin grababa esto en formato de cámara oculta, con una cámara metida en una maleta, de forma que nadie sospechara que estaban grabando, y Stan hacía las bromas pesadas. En una de ellas le tira tartas a una pareja en una estación de tren. No se dio cuenta de que este señor de aquí es Gordon Coates, el primer ministro de Nueva Zelanda. Esta película fue un éxito. Ganaron $4,000 con este sketch y se lo repartieron en partes iguales. Así que con $2,000 de aquel entonces, unos $125,000 de ahora, Colin volvió al set de Salomé y siguió con la producción, no sin antes casarse con la expareja de su hermano. Pero bueno, aquí estamos para hablar de cine, no de ética familiar. Por supuesto que $2,000 no iba a ser una cantidad de dinero suficiente para una producción tan ambiciosa. Por eso Colin recurrió a Rex Solomon, un productor de aquellos tiempos, quien acordó darle $100,000 o $6 millones en dólares de hoy. Rex Solomon no conocía a Colin de nada y no tenía por qué confiar en él, así que el trato era darle $25,000 para que fuera tirando, y si le gustaba lo que veía acordarían una cifra más grande. Con ese dinero Colin contrató a 15,000 extras. Una de las escenas de Salome consistía en la batalla de las tropas del emperador contra el pueblo. Esta sola escena costó $25,000, o sea, todo el presupuesto. Pero Colin no tenía por qué preocuparse. Después de todo, Rex Solomon era millonario. En un solo día de 1929, Rex Solomon perdió toda su fortuna. Colin estaba destrozado, al menos hasta la llegada del socialismo a la Unión Soviética. These documents record a transaction which took place in October 1930 between my government and Colin Mackenzie. The agreement was that the money was going to be used for the completion of the revolutionary epic, documenting the class struggles of ancient times. Pero claro, ese dinero tenía sus reglas. Una de ellas exigía que se quitaran todas las referencias bíblicas. Y di tú cómo carajo vas a hacer eso en una historia bíblica. Juan Bautista pasó a ser un ciudadano socialista, el emperador un estafador fascista, y Salomé pasó a ser una prosti. Colin odiaba esto, así que por sus santos cojones dijo: voy a hacer 2 películas, una versión para los socialistas y otra versión para él, con la historia que venía contando hasta ahora. Y por si todo esto fuera poco, aparecen en esta historia los hermanos Palermo, unos mafiosos que se habían quedado con todas las posesiones de Rex Solomon, el productor millonario que te comenté hace un rato. Y como tenían todo lo que antes era de este hombre, también tenían los derechos de la película, así que buscaban a Colin para que les entregara de inmediato la película incompleta. Y por si todo esto fuera poco, Mabel, la mujer de su hermano y ahora esposa de Colin, estaba embarazada. Y por si todo esto no fuera suficiente, los soviéticos exigían una fecha límite. Le dieron un mes para que terminara la película completa. Colin no estaba entre la espada y la pared, estaba entre la espada y la espada. Como no podía ser de otra forma, Colin se abrumó. Empezó a presionar a su equipo para concluir lo antes posible la película. El equipo trabajaba cansado todo el tiempo y Colin prácticamente ni comía ni dormía. La cosa fue a peor cuando en una ocasión pasó 72 horas seguidas rodando. Todo esto fue demasiado para Mabel. Se desmayó antes de terminar la penúltima escena. Mabel went into early and violent labor. Nobody could stop the bleeding. The child, a boy,
had no chance, and neither did she. El mismo día que enterró a su familia, Colin tomó una decisión drástica. Reunió todo el material de la película y lo enterró junto a su esposa. A Colin solo le quedaba una opción: irse y jamás regresar. En 1931 compró un boleto de barco y huyó de Nueva Zelanda. Pero volvamos a Peter Jackson. A 120 kilómetros de cualquier ciudad, Peter y su equipo encontraron una escalera de concreto en el medio del bosque. Junto con ella, encontraron columnas comidas por la vegetación. Exploraron por horas, hasta que por fin... Y bueno, entre toda esta maleza encontraron un portón de madera. Parecía ser el set de la tumba de un emperador. Y dentro de una de las tumbas... Here we go, and 3, 2, 1. Hey. Peter Jackson encontró la película completa de Salomé. La restauración no demoró mucho en comenzar, y mientras esto pasaba, trataron de seguirle el rastro a Colin luego de abandonar Nueva Zelanda. Descubrieron que llegó a Argelia. Allí conoció a una mujer, la tía de Peter. Se enamoraron y se casaron. Vivieron felices por un tiempo hasta que Colin decidió partir a la batalla de Málaga en 1937. 6 months ago, we wrote to every Spanish film archive requesting footage from the Spanish Civil War that was credited to a cameraman named Colin Mackenzie. In the last 6 months, nothing has turned up, not one foot of film, until this morning. Ese rollo de película fue confiscado por el ejército fascista en 1937 y permaneció en un archivo español por más de 60 años. En él sale escrito un nombre: C. Mackenzie. En el archivo no hay mucho más que un campo de batalla. Eso sí, en un momento un combatiente es herido. El que está grabando pone la cámara hacia un lado y va a ayudarlo sin pensar. Es Colin Mackenzie y de inmediato es alcanzado por una ráfaga. Ambos son eliminados. La restauración terminó y fue puesta en un cine de inmediato. El presentador dice: por primera vez después de 80 años de producción, Salomé, de Colin Mackenzie. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué pinga es Colin Mackenzie! ¡Naruto es una mierda! Voy a ponerte un pequeño fragmento. A ver, por supuesto que todo esto es falso. Cuando esta película se estrenó en 1995, mucha gente lo tomó como un documental real. No era para menos. Peter Jackson había construido un falso documental tan bien elaborado, con películas encontradas, entrevistas a gente importante y hasta imágenes envejecidas artificialmente. La mentira estaba tan bien elaborada que todos los críticos, historiadores y espectadores se creyeron esto. Algunos incluso se emocionaron pensando que Nueva Zelanda había sido la cuna secreta del cine, con este tal Colin Mackenzie inventando el primer plano, el sonido y el color. Todo esto décadas antes que Hollywood. Y bueno, el engaño fue tan convincente que muchos defendían la historia, hasta que el propio Peter Jackson reveló que todo era una broma gigantesca. Un falso documental para burlarse de cómo el cine reinventa la historia. Y claro, en la actualidad con una simple búsqueda te das cuenta de que este tal Colin Mackenzie de hecho tiene una entrevista en YouTube hace 2 años. Y que de hecho no se llama Colin Mackenzie, sino que se llama Thomas Robbins. Y debe tener 50 y pocos años. ¿Y qué dijo Peter Jackson sobre todo esto? Queríamos hacer un homenaje a esos cineastas locos y olvidados, pero también queríamos demostrar que la gente se cree cualquier cosa si se presenta con la suficiente seriedad. Chao.